Era Nochebuena y nadie esperaba que una sola puerta pudiera cambiarlo todo. Lo que pasó detrás de esa puerta hizo que una familia se reencontrara después de años, que una bebé descubriera quiénes eran sus abuelos y que un hombre comprendiera por fin lo que significa el amor de verdad. Hoy vas a escuchar una historia de encuentros imposibles, secretos familiares y segundas oportunidades que nadie vio venir. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió esa noche te va a llegar al corazón. Y antes de seguir, cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando? Era víspera de Navidad y el frío en Lima había llegado como un cuchillo que te cala hasta los huesos. Rodrigo Paredes, de 32 años, acababa de acostar a su bebé, Martina, de 6 meses, cuando un golpe desesperado retumbó en la puerta de su departamento en Lince. Al principio pensó que era el viento, pero los golpes se repitieron, esta vez acompañados de voces temblorosas. Cuando abrió, se encontró con 2 ancianos empapados por la lluvia helada, la piel enrojecida por el frío y los labios morados. Su taxi se había quedado varado a pocas cuadras y habían caminado sin rumbo buscando ayuda. Rodrigo no dudó ni un segundo. Los hizo entrar, les quitó la ropa mojada, les dio mantas calientes y les preparó un té con leche y miel que calmó un poco sus cuerpos rígidos. Les ofreció su habitación, mientras él se acomodaba en el sofá con Martina, tratando de no despertarla. Todo parecía normal, pero en el fondo, él no sabía que esos ancianos no eran simples transeúntes perdidos. Eran los padres de su hija por parte paterna, los abuelos que habían pasado meses buscándolos sin saber que esa noche los reuniría. Rodrigo, nacido y criado en Miraflores, siempre había soñado con un lugar tranquilo, lejos del ruido de la ciudad, donde pudiera criar a Martina en paz. La cuna, los juguetes y los pañales estaban listos, pero nunca imaginó que su primera verdadera prueba como padre soltero llegaría de esta forma. Mientras los abuelos temblaban frente a la chimenea improvisada en la estufa eléctrica del living, él sentía un peso extraño en el pecho. Había pasado por dolor y pérdida, la madre de Martina, Carla, había fallecido pocos meses atrás, y la soledad parecía un acompañante silencioso en cada Navidad. Pero esa noche, mientras escuchaba el viento golpear los vidrios y veía las manos arrugadas de los ancianos buscando calor, Rodrigo entendió algo. La vida, con sus vueltas extrañas, a veces te pone frente a las puertas correctas en el momento exacto, aunque no tengas idea de lo que viene. Lo que empezaba como una noche fría y solitaria, de repente tenía un aroma distinto, esperanza. Y en algún rincón de su corazón, Rodrigo sintió que algo grande estaba a punto de cambiar para siempre. Rodrigo se sentó frente a los ancianos mientras el aroma del té caliente llenaba el departamento. Ellos se presentaron como don Manuel y doña Rosa Castillo, pero Rodrigo aún no sabía quiénes eran realmente. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la incertidumbre de la noche y de lo que acababa de ocurrir. Martina, acurrucada en sus brazos, los miraba con curiosidad, y eso pareció despertar algo en doña Rosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio el rostro de la bebé y un escalofrío recorrió su espalda. Había algo en esa carita que le resultaba inexplicablemente familiar, algo que le hacía recordar fotografías y memorias que el tiempo había ocultado. Rodrigo, sin comprender todavía la magnitud de lo que pasaba, les ofreció más mantas y preparó un par de platos de sopa caliente. Mientras lo hacía, empezó a recordar los años difíciles desde que Carla había partido, la soledad, los llantos de la noche, las decisiones que tuvo que tomar solo para que Martina tuviera lo necesario. Y ahora, en medio de esa tormenta de diciembre, la llegada de esos ancianos le daba una sensación extraña, como si el universo estuviera a punto de darle una segunda oportunidad, aunque él todavía no lo supiera. Don Manuel, con voz entrecortada, preguntó por el nombre de la niña. Rodrigo respiró profundo y respondió con suavidad, se llama Martina, porque mi madre siempre decía que la luz más fuerte aparece después de la noche más oscura.
Doña Rosa cerró los ojos un instante y respiró hondo, tratando de contener la emoción que la estaba desbordando. Don Manuel miró a Rodrigo y por primera vez en meses sintió una mezcla de esperanza y culpa, recordando lo que su hijo había hecho, las decisiones que lo habían alejado de esta pequeña vida que ahora tenían frente a ellos. Mientras la noche avanzaba, Rodrigo los escuchaba hablar sobre sus vidas, sin revelar demasiado, mientras cada palabra, cada gesto, parecía acercarlos un poco más. El silencio también hablaba, el sonido del viento contra la ventana y el tic-tac del reloj eran testigos de un reencuentro que nadie había planeado. Rodrigo sentía que algo muy grande estaba por suceder, que aquella noche no se trataba solo de salvar a dos personas del frío, sino de algo mucho más profundo, el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Y aunque nadie lo decía en voz alta, los cuatro sabían, sin necesidad de palabras, que esa noche de Navidad ya no sería igual que ninguna otra. Algo se había abierto entre ellos, un hilo invisible que los uniría de manera definitiva. Mientras Martina dormía acurrucada en los brazos de Rodrigo, Doña Rosa no podía dejar de mirarla. Cada gesto, cada respiración de la bebé, le hacía recordar recuerdos que había enterrado hace años. Y de repente, la verdad que había estado buscando durante meses empezó a tomar forma. Rodrigo, ¿qué la veía tan pensativa?, preguntó con cuidado. ¿Pasa algo, señora? Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo con voz temblorosa, es que tu hija Martina, es nuestra nieta. Rodrigo parpadeó, incrédulo. Sintió que el mundo se detenía por un segundo. ¿Cómo? No entiendo, murmuró, mientras su corazón se aceleraba. Don Manuel tomó la mano de su esposa y explicó con voz firme pero cargada de emoción, nuestro hijo, Matías, estuvo con la madre de Martina, y cuando ella le dijo que estaba embarazada, se negó a asumirlo. No quiso saber nada. Nosotros hemos estado buscándola desde entonces. Rodrigo se quedó en silencio. Cada palabra calaba hondo, despertando emociones que él no sabía que seguían dormidas, rabia, incredulidad, tristeza, y, de repente, una chispa de esperanza. El pasado del padre de Martina, el hombre que los había abandonado, estaba ahí, en las historias que los abuelos contaban entre susurros. Rodrigo comprendió que todo lo que había sufrido, la soledad, la pérdida de Carla, las noches interminables, estaba conectado con algo mucho más grande, una familia que estaba tratando de encontrar a su nieta sin rendirse. Doña Rosa, con lágrimas corriendo por sus mejillas, añadió, no vinimos aquí solo a buscarla, vinimos a conocerla, a abrazarla, a darle el amor que su padre no quiso darle. Rodrigo, que siempre había sentido que la vida le había quitado demasiado, se dio cuenta de que esta era la oportunidad de abrir su corazón, de permitir que Martina tuviera la familia que merecía. Aunque él mismo tuviera miedo de confiar de nuevo. La tormenta seguía golpeando las ventanas del departamento, pero dentro había un calor distinto, un calor que no venía del té ni de las mantas. Venía de la posibilidad de algo que Rodrigo había creído perdido, la familia. Y mientras Doña Rosa tomaba a Martina en sus brazos por primera vez, Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Aquella noche, la Nochebuena, ya no sería solo un día de soledad. Era el inicio de un camino donde los errores del pasado podían convertirse en amor, donde la bondad y la paciencia podían abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Y aunque todavía no sabían cómo iban a reconstruir todo, el primer paso estaba dado, el encuentro estaba hecho, y el hilo invisible que los uniría para siempre ya había empezado a tejerse en silencio. Al día siguiente, la nieve seguía cayendo en Lima, pero más densa en los cerros de Chaclacayo, donde Rodrigo había llevado a Martina a su pequeño refugio. Doña Rosa y don Manuel habían pasado la noche en la habitación que él les había cedido, pero el cansancio no podía borrar la preocupación que los consumía por dentro. Rodrigo, mientras desayunaba con ellos, trataba de digerir todo lo que había escuchado. Su hija tenía abuelos, y esos abuelos habían buscado sin descanso a la familia que él creía inexistente. Don Manuel, con voz grave, empezó a explicar más detalles.
Nuestro hijo, Matías, es brillante, pero tomó decisiones que nos rompieron el corazón. Cuando Carla le contó que esperaba a Martina, no quiso saber nada. Se fue a trabajar fuera, cortó todo contacto, y nos dejó solos para buscarla. Rodrigo lo escuchaba, sintiendo un torbellino de emociones, rabia por lo que su expareja había sufrido, miedo de confiar. Pero también una curiosidad creciente por conocer a los abuelos que habían llegado hasta allí pese al peligro de la tormenta. Doña Rosa lo miró y añadió, con un hilo de voz, hemos viajado por semanas, Rodrigo, cruzando carreteras inundadas y caminos resbaladizos, porque no podíamos permitir que nuestra nieta creciera sin conocer a su familia. No pedimos nada, solo queríamos encontrarla, abrazarla, que supiera que no está sola. Rodrigo tragó saliva. Nunca había visto tanta determinación y amor concentrados en dos personas. Y en ese instante, entendió algo que cambiaba todo, su hija tenía derecho a esa familia, a ese cariño que él solo no podía ofrecer por completo. Mientras Martina jugaba con una manta en el piso, Rodrigo se acercó a los abuelos y, con voz temblorosa, les dijo, no sé qué decir. No esperaba esto, pero siento que tal vez es lo que siempre debió pasar. Don Manuel le tomó la mano y, con la serenidad de quien ha vivido muchas tormentas, respondió, no estamos aquí para reemplazar a nadie. Solo queremos estar presentes, para que Martina crezca rodeada de amor. En ese momento, Rodrigo comprendió que la noche anterior, los golpes desesperados en la puerta y la tormenta que los había obligado a caminar hasta allí, no habían sido coincidencia. Todo estaba conectado, el pasado, la pérdida de Carla, la búsqueda incansable de los abuelos, y ahora, el presente, donde la vida les daba la oportunidad de recomenzar. Y mientras los cuatro compartían aquel desayuno caliente, con el viento azotando la ventana, Rodrigo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Una sensación de que, a pesar del dolor y la traición, todavía existía la posibilidad de formar una familia de verdad. Esa tarde, mientras la nieve seguía acumulándose en las calles de Chaclacayo, Rodrigo se sentó junto a Doña Rosa y Don Manuel frente a la estufa, tratando de entender todo lo que acababa de ocurrir. Fue entonces cuando Don Manuel, con un suspiro profundo, comenzó a hablar de su hijo, Matías. Lo criamos con amor, siempre fue un niño brillante, inteligente, ambicioso. Desde pequeño, todo lo que hacía parecía correcto, y siempre pensamos que crecería para ser un hombre íntegro. Pero nunca imaginamos que, cuando llegó el momento de asumir responsabilidad, eligiera escapar. Doña Rosa asintió, con los ojos fijos en Martina, que jugaba a un costado con un muñeco. Cuando Carla nos contó que estaba embarazada, esperábamos que Matías reaccionara con el mismo amor con el que nosotros lo criamos. Pero no, eligió su carrera, su comodidad, y nos dejó a nosotros para enfrentar la búsqueda de nuestra nieta. Fueron meses de noche sin dormir, investigando, siguiendo pistas que nunca llevaban a nada. Rodrigo sentía que la ira y la confusión se mezclaban en su pecho. Por un lado, entendía el abandono de Matías, y por otro, sentía que su propia hija merecía conocer a su familia, aunque fuera tarde. La historia que escuchaba era dolorosa, pero también sorprendentemente humana. La vida de Matías había sido marcada por oportunidades y errores, por decisiones egoístas que, sin querer, habían abierto un vacío enorme. Doña Rosa continuó, su voz temblando de emoción, no vinimos para juzgar, Rodrigo. Vinimos para amar, para que Martina sepa que tiene raíces, que hay personas que la esperan, que la cuidarán. Y si nuestro hijo no puede ser parte de su vida, al menos queremos que ella tenga lo que nosotros sí podemos darle. Rodrigo tragó saliva, mirando cómo la nieve cubría las calles afuera, como un manto que parecía borrar los problemas momentáneamente. Se dio cuenta de algo crucial, no se trataba de rencor ni de reproches, sino de amor y responsabilidad. La vida los había puesto en ese lugar exacto, con esa tormenta, en esa Nochebuena, para que Martina encontrara a quienes la habían buscado incansablemente.
Y aunque no sabía cómo lo iban a manejar todos, Rodrigo supo que estaba frente a un momento decisivo, uno que marcaría la historia de su hija y la suya para siempre. Y mientras los cuatro compartían un silencio cargado de emociones, Rodrigo comprendió algo que hasta ese momento no había podido aceptar del todo. A veces las familias se encuentran en los lugares más inesperados, y la vida, con sus vueltas y tormentas, tiene formas misteriosas de unir a quienes deben estar juntos. La noche caía rápido en Chaclacayo, y afuera, la tormenta parecía no tener fin. El viento golpeaba las ventanas del pequeño departamento de Rodrigo, y la lluvia y el frío hacían que todo se sintiera más urgente, más real. Doña Rosa y don Manuel apenas podían mantenerse calientes, pero ninguno de los tres podía dejar de mirar a Martina, que dormitaba tranquila en los brazos de su padre. Cada respiración de la bebé les recordaba que estaban a punto de formar parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Rodrigo, mientras acomodaba mantas sobre los abuelos, pensaba en lo increíble de la situación. Apenas unas horas antes, él había vivido otra Navidad solitaria, llena de recuerdos dolorosos de Carla. Ahora, de repente, había una conexión silenciosa, un hilo invisible que lo unía con esas dos personas que habían viajado kilómetros solo para ver a su nieta. Sentía curiosidad, miedo y alivio al mismo tiempo. Don Manuel, tratando de sonar firme pero con la voz quebrada, le dijo: «Rodrigo, no sabemos si lo que hemos hecho está bien o mal. Solo sabíamos que debíamos llegar hasta aquí, sin importar el riesgo. La carretera era imposible, la nieve nos arrastraba, y aún así, seguimos adelante. Y ahora que estamos aquí, no podemos retroceder». Doña Rosa se acercó a Rodrigo y, con un gesto dulce, acarició la cabeza de Martina. «Queremos conocerla, Rodrigo. Queremos que sienta que tiene familia, aunque su padre no haya querido asumir su lugar. No pedimos nada más que eso». Rodrigo los miró a los dos. Por primera vez en meses, sintió que no estaba solo. Que alguien más estaba dispuesto a amar a su hija, a protegerla y a enseñarle lo que él no podía hacerlo solo. Una calidez que no provenía de la estufa lo invadió, y con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que, pese al miedo, estaba listo para abrirles las puertas de su vida. Mientras la lluvia golpeaba con fuerza y la ciudad parecía apagada por la tormenta, Rodrigo sintió que algo dentro de él cambiaba. La rabia, la tristeza y la soledad que lo habían acompañado desde la pérdida de Carla comenzaban a transformarse en esperanza. Esa noche, más que frío, había un calor nuevo en la habitación, la posibilidad de construir una familia completa, de mostrarle a Martina que el amor no siempre viene de quien esperamos, sino de quienes se atreven a buscarlo. A llegar hasta donde otros no quisieron o pudieron. Y mientras los minutos pasaban y la tormenta rugía afuera, los cuatro permanecieron en silencio, pero cada gesto, cada mirada y cada respiración hablaban más que 1000 palabras. Algo había comenzado a formarse, la confianza, la conexión, la certeza de que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Esa Nochebuena no sería como ninguna otra, sería el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Al amanecer, la nieve había bajado un poco, pero el frío seguía cortante. Rodrigo preparaba café mientras doña Rosa y don Manuel recogían mantas y acomodaban la sala. La noche había sido larga, llena de emociones contenidas, miradas que decían más que cualquier palabra y silencios que pesaban por el peso de la verdad a medias. Rodrigo sentía que era el momento de saber más, de entender cómo había llegado hasta allí esta familia que parecía salida de un destino caprichoso. Doña Rosa respiró hondo y comenzó a hablar, con voz temblorosa pero firme: «Rodrigo, hay cosas que debes saber. Nuestra intención nunca fue interferir ni juzgarte, pero creemos que es importante que entiendas de dónde viene Martina». Rodrigo la miró, con la bebé en brazos, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Te escucho», dijo con suavidad. Don Manuel continuó: «Nuestro hijo, Matías, fue siempre brillante,
como te contaron. Pero cuando Carla le dijo que estaba embarazada, eligió irse. No quiso asumir responsabilidad. No respondió llamadas, desapareció. Y nos dejó a nosotros con la misión de buscar a nuestra nieta. Rodrigo tragó saliva. Cada palabra era un golpe, pero también un alivio. Por fin tenía respuestas, por fin entendía por qué Matías nunca había aparecido. Doña Rosa se acercó y, con lágrimas en los ojos, agregó, Carla nos dejó una carta. En ella nos explicaba todo, su enfermedad, el embarazo, la decisión de tener a Martina aunque fuera lo último que hiciera. Nos pidió que la buscáramos si alguna vez desaparecía de su vida, y eso hicimos. Y ahora que te encontramos a ti, Rodrigo, queremos hacer algo muy claro, no venimos a reemplazar a nadie. Venimos a ser parte de la vida de Martina, a darle amor, a cuidarla. Rodrigo sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo ordenar, rabia contenida por Matías, tristeza por Carla, miedo de abrir su corazón nuevamente, pero también una inesperada esperanza. Comprendió que la llegada de los abuelos no solo era un acto de amor hacia su hija, sino también un desafío para él, aceptar que no podía hacerlo todo solo, que estaba bien dejar entrar a alguien más. Mientras Martina bostezaba y se acomodaba en su hombro, Rodrigo respiró hondo. La tormenta de la noche anterior ya no parecía tan importante, lo que realmente importaba era lo que estaba pasando ahora, en ese instante. El pasado de Matías, los secretos de Carla, el dolor y la traición, todo eso estaba presente, sí, pero también estaba la oportunidad de construir algo nuevo. Rodrigo comprendió que la historia de su hija no iba a ser de soledad. Por primera vez, se permitió creer que podía existir una familia unida, que podía haber amor donde antes solo había dolor. Y así, mientras la luz del día entraba por la ventana y la nieve cubría los cerros como un manto blanco, Rodrigo, Doña Rosa y don Manuel compartieron un momento silencioso pero lleno de promesas. Un momento que les decía que, a veces, los caminos más difíciles terminan llevándote justo a donde debes estar. Esa tarde, la nieve había bajado y el sol tímido iluminaba los cerros de Chaclacayo, pero dentro del pequeño departamento, el calor venía de otro lado, del primer contacto verdadero entre Martina y sus abuelos. Doña Rosa se sentó en el suelo con la bebé en brazos, mientras Rodrigo la observaba desde la mesa, tomando un café que casi no probaba porque no podía apartar los ojos de ellos. Cada risa de Martina, cada manito que buscaba tocar algo, hacía que los abuelos olvidaran el cansancio de la caminata y la tormenta. Don Manuel, con un gesto torpe pero lleno de cariño, se acercó y dijo, «Ven, Martina, abrázame un ratito». La bebé, después de un instante de desconfianza, se dejó abrazar, apoyando su cabecita contra el hombro del abuelo. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto algo tan simple y tan poderoso a la vez. El vínculo que se estaba formando no se podía forzar, simplemente estaba ocurriendo, como si todo el tiempo de búsqueda y sufrimiento hubiera preparado ese momento. Doña Rosa, mientras acariciaba la cabecita de Martina, le susurró, «Sabes, hermosa, tenemos un montón de historias para contarte, canciones para cantarte, cosas lindas que tu papá y yo queremos compartir contigo». La bebé lanzó una pequeña risa y Rodrigo, que estaba detrás, no pudo evitar sonreír por primera vez en semanas sin sentir culpa ni tristeza. Era un momento de paz, de verdad, de humanidad pura. Luego, Rodrigo se acercó y se sentó a su lado, dejando que los abuelos compartieran la cercanía con Martina. Y mientras la veía tomar la mano de don Manuel y girarse hacia doña Rosa buscando atención, comprendió algo importante: el amor no se mide por la sangre que corre en las venas, sino por la presencia, por los gestos. Por estar ahí cuando más se necesita. Por primera vez, Rodrigo sintió que el peso del pasado de Matías se volvía un poco más ligero. Que la traición, el abandono y la soledad podían ser reemplazados por algo más grande,
la ternura de quienes habían caminado kilómetros bajo la tormenta solo para abrazar a su nieta. Cada pequeño gesto de Martina, cada sonrisa, cada balbuceo, era un recordatorio de que la vida todavía podía dar sorpresas hermosas, incluso en medio del dolor. Mientras el sol se escondía y la nieve seguía brillando en los cerros, los cuatro compartieron ese silencio cálido, cargado de emociones, miradas y sonrisas. Rodrigo supo en ese instante que, aunque aún faltaba mucho por resolver, había algo que ya no podía negarse: su hija tenía familia, y ellos estaban dispuestos a estar allí, para siempre. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el miedo dio paso a la esperanza, y la cabaña, el departamento, o donde sea que estuvieran, se sentía como hogar.